Con nosotros en Mira, periodismo comprometido, Enrique Pozos Tolentino. Escuchemos. El 8 de septiembre, finalmente, la Guardia Nacional, así lo acordó el Senado de la República, pasa a ser administrada, manejada, entrenada por el Ejército Nacional. Es decir, se militariza a la policía. El ejército, pues, hará funciones de seguridad pública. Se militariza el país. Se legaliza que los soldados patrullen las calles. Y si tienen que asesinar como lo han hecho, dispararán en contra de la población que ellos consideren sospechosa. Aquí tenemos que detenernos para señalar que el argumento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que debe ser el ejército el que se encargue de la seguridad porque el gobierno no ha podido con tamaño paquete, que el gobierno, su gobierno, el de la Cuarta Transformación, conoció del tamaño del problema que le heredaron los anteriores gobiernos. Pero también hay que decir, a manera de pregunta, que el gobierno tampoco ha podido con la economía que ha decrecido, el desempleo que ha bajado a tal nivel que ahora hay 15 millones de la población económicamente activa que no trabaja. Hay problemas con la inflación, la carestía de las mercancías, de la canasta básica y de todas las mercancías que consume el pueblo de México. Y uno tiene que preguntarse, ¿también el gobierno está pensando entregar a los militares la economía? Pero hay otros temas también en los que el gobierno no ha podido. ¿Van a entregar el poder finalmente a los militares? ¿Habrá un autogolpe de Estado para que sean los militares a base de fusiles que gobiernen a un pueblo que está cada día más inconforme y que está saliendo a la calle cada día más a protestar porque no hay empleo, no hay medicinas, el campo está abandonado? ¿Entregarán también el poder todo a los militares? Quizá es una hipótesis, quizá el entregar la seguridad del país a los militares en realidad sea una orden que viene desde los Estados Unidos, desde el gobierno americano, porque no hay que olvidar que la condición de México hoy es la de ser una colonia de los Estados Unidos. Una colonia que empezó a forjarse desde 1982 con Miguel de la Madrid, cuando empezó a entregarse todos los bancos, cuando empezó el asunto de hacer autónomo al Banco Central, a Banjico, y que dejó
a México sin política monetaria, para imponer desde los Estados Unidos una política monetaria restrictiva. Y ahora el gobierno americano, que ve en peligro si hay un estallido social sus inversiones, pues evidentemente se prepara para una brutal represión si es que acaso los trabajadores de México, de todas las áreas, salen a las calles a protestar, o si hubiera una huelga generalizada en todo el país. Por eso requieren al ejército preparado para reprimir a aquellos que levanten la voz, aquellos que llamen al pueblo a protestar. Quizás sea esa la esencia. Los dueños del capital se preparan para una confrontación con el pueblo de México, porque el pueblo de México ya no soporta más la política neoliberal, que esa es la esencia de la política de la Cuarta Transformación. Esa es la esencia, la continuación de la política que inició Miguel de la Madrid, la política de Carlos Salinas de Gortari, la política de Zedillo, de los demás que siguieron a pie juntillas todas las órdenes del Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial. Eso es lo que pudiera explicar por qué el presidente, que antes decía que si por él fuera, desaparecería al ejército, cosa que en aquellos entonces parecía sensato, que estaba en contra de la militarización, también, por supuesto, aplaudido por el pueblo de México, pero que ahora el presidente dice: ya cambié. ¿Cambió o lo hicieron cambiar? Porque no hay que olvidar lo que en Estados Unidos se dijo por los parientes de Donald Trump: doblamos al presidente de México. Esa también quizás sea una explicación. El presidente Obrador doblado por los Estados Unidos. Yo soy Enrique Pozos Tolentino para Mira, Periodismo Comprometido.